Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Mientras Bismarck se movía para interceptar la nave que estaba a punto de explotar, se desesperó. Su objetivo estaba claro: la sede del club. El terrorista no sabía que la sede del club había sido diseñada para resistir un ataque de ese tipo. El problema era que pasaría por poco junto al edificio principal, donde más de 1000 estudiantes estaban agazapados, esperando a que terminara el asalto. Una rápida mirada a su consola confirmó el tamaño de la carga. Demasiado grande. El Bismarck tenía que interceptarla en los campos grandes, de lo contrario el radio de la explosión los pondría a todos en peligro. Si no lograba desarmarlo en los escasos segundos que tenía, estaría muerto. Con tristeza, se preguntó si el chico esperaba que ambos murieran, a salvo y lejos de los estudiantes. No era momento de jugar. Tensó los músculos de su ojo izquierdo, empujándolos contra los finos hilos que sellaban sus jeas. Las futuras trayectorias de la unidad se expandieron ante él y él se movió para anticiparlas. Lo lograría, con apenas tiempo suficiente. Y entonces la unidad lanzaría una granada del caos, el futuro se dividiría en caminos. El puro azar dictaría hacia dónde iría. A salvo a un lado. De vuelta a la calle, donde civiles inocentes serían atrapados. A través de la ventana del edificio principal. Hacia la sede del club. Mierda. El futuro se agitó y Bismarck dudó, un segundo que no tuvo. Eso nunca había sucedido antes. Una yegua caballeresca blanca, Lancelot, irrumpió en el futuro y luego en el presente con una patada giratoria voladora. «Está armado», gritó Bismarck, recobrando el sentido. La mina del caos había sido lanzada y, en ese momento, decidió interceptarla y dejarle la bomba a un 11. El aire en el área 11 estaba definitivamente contaminado. «Lo sé, señor». Bismarck se estremeció cuando la mina del caos explotó, apenas contenida por sus escudos mientras sus niveles de energía caían rápidamente al ritmo de la alarma. El chico lo sabía y decidió patear una bomba. Si tenía tanta determinación, ¿por qué no había luchado antes? ¿Por qué se había negado a defenderse? Lancelot desplegó su espada vibratoria Macer, inmovilizando a su oponente con un golpe rápido. «Debe regresar, Sir Waldstein. Yo lo contendré». En la consola, la unidad parpadeó rápidamente. «Desactívala, idiota», gritó Bismarck. Un giro de los escudos arrojó la mina del caos chisporroteante por los aires, en dirección a la sede del club, donde estaría más segura. Luego corrió hacia la unidad, hacia la bomba, para ayudar a un 11. Cuando la mano de metal se hundió en el chasis del Gnitmare, se aseguró de que la información del piloto suicida bien valía el riesgo. Lelouch se tambaleó hacia atrás, sus dedos temblaban. Susaku, esa había sido la voz de Susaku. Su amigo era el piloto del Gnitmare, la unidad infernal que había frustrado su plan en Narita. Le había ordenado a Kallen que lo destruyera. ¿Qué tan cerca había estado? ¿Qué tan cerca había estado Lelouch de matar a su amigo más antiguo? Y aquí estaba el idiota otra vez, de alguna manera de nuevo en una pesadilla después de ser arrestado, y arrojándose sobre bombas. Una bomba que ni siquiera sabía cómo desactivar. Lelouch se abrió paso a empujones por la puerta. Sus bruscas acciones tomaron por sorpresa a los guardias y se puso a correr como un loco. Lo atraparon segundos después, cuando intentaba desesperadamente alcanzar la puerta. «Déjame ir», gritó. Su amigo estaba a punto de morir. Susaku estaba a punto de morir. Lelouch no pudo hacer nada al respecto. Se desplomó en sus brazos, esperando que las paredes temblaran y el suelo retumbara. ¿Qué le iba a decir a Nunari? «Su Alteza», dijo uno de los guardias con cautela. «Tenemos que regresar. No es seguro aquí. Fue igual que la última vez». No pudo hacer nada para salvar a su amigo de su propia estupidez. Sabía por qué Susaku lo había hecho. La unidad se dirigía claramente a la sede del club. Lelouch necesitaba regresar. Shirley todavía estaba allí, en peligro por su culpa. «Su Alteza, ¿está bien?» Shirley y Susaku Kallen. Él solo trajo sufrimiento a quienes lo rodeaban. Ni siquiera sabía si Shirley estaba viva.
Las uñas se le clavaron en la palma de la mano y el dolor le hizo soportar el latido de los oídos. Quien quiera que hubiera hecho esto pagaría. Seguiría el juego de su padre por ahora. Sería el principito bueno que querían, el chivo acechador perfecto. Él haría todo eso para reclamar todo el poder que pudiera porque quien estuviera detrás de esto tenía que pagar. Les haría lamentar el día en que nacieron. Por ahora, esperaría y vería si su padre haría justicia a su madre. Ella había esperado tantos años. Podía esperar un poco más. Lelouch hizo una pausa. Todo estaba demasiado quieto. Con una estocada desesperada, se liberó nuevamente de sus guardias y atravesó la puerta. Desesperado, levantó la mano para protegerse de la luz cegadora. El caballero blanco se encontraba ileso. Arrodillado junto a la unidad estaba el caballero de Bismarck. Susaku estaba vivo. Lelouch se apresuró hacia adelante, sus frágiles pulmones ardían por la tensión. Más adelante, Susaku se bajó lentamente de su caballo y se arrodilló, la imagen perfecta de la sumisión obediente. Lelouch lo despreciaba. Su mano se cerró en un puño. Eres un completo idiota. ¿Cómo te atreves? Susaku se enderezó, solo reconociendo el golpe levantando suavemente una mano para tocarse el ojo. Eso lo enfureció aún más porque Susaku nunca le permitió golpearlo. ¿Quién te dio permiso para hacer eso? Espetó Lelouch. Finalmente respondió levantando la cabeza. Lelouch. Podrías haber muerto. ¿Ibas a dejar que te viera morir otra vez? ¿Otra vez? Preguntó Bismarck, que también había salido. Lelouch lo ignoró. ¿Qué le diría a Nunagi entonces? Que finalmente te ahogaste en tu propia idiotez. Nos dijiste que estabas en ingeniería, no que eras piloto de Knigmare. Estabas en el frente de batalla. Susaku tuvo la audacia de parecer confundido. Dime, ¿en qué demonios estabas pensando? ¿O acaso estabas pensando en algo? Porque ciertamente pareces haber perdido el juicio desde que nos separamos. Vives en la casa club. Se dirigía hacia allí. Susaku tenía los ojos muy abiertos y suplicantes. Lamento haberte asustado. Ni siquiera sabías cómo desactivar la bomba, espetó Lelouch. ¿Planeabas morir? Susaku se estremeció y bajó la mirada. Eres el príncipe heredero. No me vengas con esa maldita mierda. Yo no era nadie cuando recibiste una bala por mí. Eso no es verdad. Era lo correcto. Si estuvieras tan preocupado por hacer lo correcto, no te habrías unido al ejército británico. ¿Y qué más se suponía que debía hacer? Gritó Susaku, poniéndose de pie de un salto. Morir por unos estúpidos terroristas para que los británicos nos odiaran aún más. Al menos, puedo demostrar algo. ¿Sí? Porque al menos conservarías tu orgullo. ¿Orgullo? Se burló Susaku con ojos sombríos. El orgullo es la razón por la que mueren personas inocentes. Ah, ¿y el ejército de Britania no mata inocentes? Se burló Lelouch. No estás logrando nada. Una sola persona nunca probará nada. Te usarán hasta que seas una cáscara arrugada de ti mismo y escupirán tu cadáver en una tumba sin nombre. Al menos, los rebeldes dan esperanza a la gente. Tú la pisoteas con tu repugnante idealismo. ¿Esperanza? ¿Para Japón? ¿De qué sirve eso si se están muriendo de hambre? Soy un soldado que cambia la mentalidad de la gente para que mi gente pueda trabajar en el futuro. Convencí a los estudiantes de aquí, no lo hiciste. Te declaré mi amigo. Te hice miembro del consejo estudiantil. Los estudiantes saben lo que significa meterse conmigo y la mayoría decidió que no valías la pena. La verdad es que eres un cobarde, Susaku. No puedes soportar el miedo al fracaso, así que ni siquiera te molestaste en intentarlo. No sabes nada, gruñó Susaku. Estás a salvo tras estos muros, libre de hacer lo que quieras si te tragas tu maldito orgullo. Al menos yo estaba haciendo algo, mientras tú pasabas el tiempo filosofando en el lujo. ¿Y para qué? Susaku extendió el brazo. No importa lo que pienses de Zero, él mató al príncipe Clovis. Te cortaría la cabeza en un instante. Cualquier maldito terrorista lo haría. Tus bonitas palabras no significan nada. Espera, ¿fue por eso que Susaku se negó a unirse a él? ¿Porque pensó que Zero mataría a Lelouch? ¿O fue solo otra excusa para que Susaku pudiera aliviar su propia culpa? Lelouch se pellizcó la nariz.
Nada de eso te da derecho a morir. Susaku se cruzó de brazos y dijo, eso no es algo que puedas decidir tú. Es curioso, pero sí lo hay. Como príncipe de este reino, te doy de baja formalmente del ejército de Britania. Vive tu vida como un estudiante normal. Lelouch hizo una pausa, la urgencia de decirle la verdad era insoportable. Callen era una de las terroristas de ese camión, una piloto pelirroja muy hábil. Podría haberme atacado cuando el emperador hizo su anuncio, pero no lo hizo. Susaku se quedó boquiabierto. Callen. ¿No está enferma? Pensé que ustedes dos estaban, ella está con los caballeros negros, estabas tratando de que te reclutaran. No tengo tiempo para esto. Tengo que ocuparme de un terrorista, un noble británico que se opone tanto a que el hijo de un plebeyo ocupe el trono que bombardearía una escuela de niños inocentes. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y Bismarck lo siguió. La estudiante Shirley Fenete, sálvenla. Si la mantienen con vida, la usarán para intentar matarme. No la dejen morir. Sí, Su Alteza. Por ahora, necesitaba llegar a Rivals y hablar con esos terroristas y comprarle algo de tiempo a Shirley. En la pared opuesta había un reloj antiguo. Para Shirley, era su única conexión con el mundo exterior mientras el tiempo se deformaba dentro de la habitación. Parecía que habían pasado horas. Apenas había pasado una hora. Cada tic-tac del segundero parecía anunciar su muerte inevitable. Incluso si Lelouch se preocupara lo suficiente como para rescatarla, ¿se le permitiría hacer algo? Él era el príncipe heredero. Se estremeció y se abrazó con más fuerza. El movimiento le recordó el arma de Lelouch, escondida debajo de su camisa. Su mirada se desvió hacia los guardias armados, mientras la inutilidad de la situación la golpeaba nuevamente. Tal vez, podría matar a uno antes de que la abatiesen. Sus pulmones sufrieron un espasmo y cerró los ojos con fuerza, tratando de recuperar el control de su respiración. Se sintió como si alguien le hubiera agarrado los pulmones y los hubiera apretado. Había matado a esa mujer, una soldado británica. No había sido su intención. No había pensado en ello. Pero ahora ella lo era. Levantar el arma deliberadamente, quitar una vida, la bilis caliente se abrió camino hasta su garganta. Apenas logró tragarlo, el resto cubrió su lengua y solo sirvió para empeorar sus náuseas. El anciano noble suspiró frustrado y ella se quedó paralizada, mirándolo de reojo. Él jugueteó con el teléfono y lo cerró. Abrir. Hacer clic. Cerrar. Abrir. Hacer clic. Cerrar. Abrir. Hacer clic. Cerrar. Abrir. Hacer clic. Cerrar. Él estaba impaciente. Por favor, suplicó Shirley en voz baja, con lágrimas en los ojos. La miró con desdén y se acercó lentamente. ¿Quieres ver lo que tiene que decir tu querida amiga? La pantalla era tan blanca que quemaba los ojos. No hubo ni una sola respuesta. Ella habría creído que merecía algo más que eso. Al menos una respuesta. Cerró el teléfono de golpe. ¿Has cambiado de opinión? Eres una buena chica y cumplir mis amenazas sería lamentable. Ella lo había amado lo suficiente como para matar por él, aunque él fuera el asesino de su padre. Ella lo había amado tanto, pero él nunca la vio. Lo mejor que pudo conseguir fue un beso de lástima bajo la lluvia. ¿Qué diría su padre? ¿Qué pensaría? A pesar de todo, su corazón aún añoraba a Lelouch. Quería ayudarlo. Quería ver una de esas raras sonrisas. Quería darle una bofetada y exigirle una respuesta. ¿Por qué su padre, que nunca había hecho daño a nadie, tenía que morir por su justicia? No, respondió ella, arrugando la nariz ante el extraño olor a humo. No soy una niña celosa que se enfada porque le niegan su amor. Si querías uno de esos, deberías haber secuestrado a otra persona. El teléfono sonó y las cejas del noble se arquearon en abrupta sorpresa. ¿Qué es Lelouch? Lo abrió y se burló. Todo este tiempo para preguntarte si aún estás viva. Eso es aún más cruel que ignorar por completo tu existencia. Ella frunció el ceño ante su tono. Estaba inquieto. ¿Era eso realmente lo que decía el mensaje? Habla, le ordenó, sosteniendo de repente el teléfono frente a ella. ¿Debería decir algo? Se estaba haciendo ilusiones en vano. Siempre podrían matarla más rápido de lo que él podría rescatarla. No me hagas decirlo otra vez, advirtió el noble.
Quería ser fuerte, decirle a Lelouch que no se preocupara por ella. En lugar de eso, gritó: «Por favor, Lelouch. Por favor, tengo miedo». El teléfono se cerró de golpe. «Ciertamente eres bueno haciendo llorar a las chicas», interrumpió una voz sarcástica. El noble se estremeció y comenzó a girar con una pequeña navaja de bolsillo en la mano. Junto a la pared, un muchacho lo miraba sin impresionarse. Tenía el pelo rubio rojizo y el rostro de un modelo. Sus ojos muertos y fríos lo hacían tan atractivo como un cadáver. «¿No puedes tocar como una persona normal?», espetó el noble. El chico soltó una carcajada. Habría encajado perfectamente con los mayores, chicos en la cúspide de la edad adulta a los que les está empezando a crecer el vello facial. «¿Por qué estás aquí?», preguntó el noble con impaciencia. «Ten cuidado. No eres mi amo. Él te entregó las llaves del reino, pero tú has arruinado completamente este trabajo». «Así que el plan fracasó», dijo el noble. El chico frunció el ceño. «Sí. Plan B también. Hice todo lo que me pediste. No es mi culpa. En todo caso, fallaste. Deberías saber». Se oyó un disparo. El chico enfundó tranquilamente su arma. «Ten cuidado», te dije. «Sal de la zona. Mi jefe tiene más usos para ti». Pero, su mano se movió hacia su cadera y el noble guardó silencio. «Yo me encargaré del plan C, puedes irte ahora». El noble se apresuró a agarrar su abrigo y Shirley apretó la mandíbula con inquietud. Durante todo el tiempo que había estado allí, el noble había tenido el control absoluto. Dudó un momento en la puerta. «¿Puedo preguntar quién frustró el plan?». «¿Fue Bismarck?». «Nadie. Los hombres fueron más disciplinados de lo esperado. Esperábamos que el muchacho causara problemas, pero al parecer el emperador lo domó. Se comportó bien». «Ya veo», susurró el noble y salió por la puerta. La mitad de los guardias lo siguieron. «Te portarás bien conmigo, ¿verdad?», preguntó el muchacho, mientras su aliento le hacía cosquillas en la oreja. Ella gritó en estado de shock. Estaba al otro lado de la habitación. «Quítate la chaqueta». «¿Qué vas a hacerme?». «Te di una orden». «Última advertencia». Con manos temblorosas, ella comenzó a desabrocharse el abrigo. Él le ofreció un chaleco. En su pánico, ella ni siquiera se dio cuenta de que él lo estaba recuperando. Ella se lo puso y él se inclinó hacia adelante, cerrando la hebilla. «Ponte el abrigo». «¿Qué pasa?», quiso preguntar. Su lengua se negaba a moverse. Estaba petrificada. Al menos el noble había resultado predecible. Su elegancia y aplomo le habían resultado familiares. Este muchacho estaba equivocado. Sus ojos eran demasiado fríos. Su voz era demasiado uniforme, con pausas entre cada palabra que eran ligeramente demasiado largas. Asustó al noble elegante. De alguna manera, logró pasar los brazos por las mangas, pero los botones resultaron imposibles. Con sus temblores, apenas podía sujetarlos, y mucho menos deslizarlos por los diminutos ojales. Con un suspiro, el muchacho se inclinó y le colocó la chaqueta sobre el chaleco. Se volvió hacia los guardias y ella observó con asombro cómo él sacaba lentamente su arma mientras ellos seguían observando imperturbables. En el tiempo que le tomó inhalar, los 3 guardias estaban muertos. «Levántate», le ordenó el muchacho. La agarró del brazo y la arrastró hacia la puerta. «Quería ser un caballero para convencerte». El aire afuera era terriblemente cálido. El chaleco le envolvía el pecho con la intención de asarla viva. «No te molestes en intentar escapar. No te gustarán las consecuencias». Su agarre en su brazo era como un par de esposas, sujetándola a su lado, incómodamente cerca. «No te preocupes. Volverás a tu preciada escuela». Ella no confiaba en él. Tenía que ser una mentira. Mientras caminaban por la calle, ella deseaba desesperadamente que alguien los detuviera y les preguntara si se encontraba bien. Se pasó la lengua por la parte superior de la boca mientras intentaba pensar qué podía decir, qué podía gritar. Seguramente alguien podría ayudar. Sin embargo, la primera persona que encontraron pasó de largo sin mirarlos 2 veces. Luego la segunda y la tercera. Cuando entraron en una calle muy transitada, ella empezó a desesperarse porque sus ojos siempre los miraban fijamente, como si fueran fantasmas. «Por favor», susurró. Tenía que hablar más alto.
Así se darían cuenta. La tiró bruscamente hacia un lado mientras una sonrisa demente se dibujaba en su rostro. Escucha, gritó, la he tomado como rehén. ¿Qué demonios? ¿Por qué él? Nadie respondió. Sus ojos seguían mirándolos como si no fuera nadie. Sigue caminando, ordenó. Ya se acercaban a la Academia Ashford, aunque las calles estaban repletas de gente. Ni siquiera se quejaron cuando el chico los empujó bruscamente. Era como si no estuvieran allí. La calle lateral estaba acordonada con una cinta amarilla de la policía y los agentes no dijeron nada mientras pasaban por debajo de la cinta. Los pasos de su captor disminuyeron y observó atentamente sus alrededores. Hasta aquí he llegado, dijo, soltándose y sacando una carta del interior de su chaqueta. Ya casi has vuelto, felicitaciones. Diles que tienes un mensaje urgente solo para el príncipe Lelouch. Sus manos estaban sorprendentemente firmes cuando aceptó la carta. ¿Realmente iba a dejarla ir? Dale un abrazo también, debe haber estado muy preocupado. ¿Por qué? Preguntó en voz baja, odiando lo débil que sonaba su voz. La pregunta pareció complacerlo. Esta es tu misión. Entra allí. Ve al príncipe Lelouch. Dale la carta. Abrázalo. Y lo más importante, no digas ni una palabra de lo que has oído o aprendido hoy. Se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en un susurro. Lo sabré si desobedeces. Y si lo haces, te mataré a ti y luego a tu madre mientras solloza en tu funeral. Lo entiendo, dijo entre dientes. Había estado aterrorizada. Ahora estaba demasiado enojada para tener miedo. Su madre ya había sufrido bastante. Le dio unas palmaditas en los hombros. Bien. Hervía de rabia y mantuvo la mirada fija en él mientras él se daba la vuelta. Quería apartar la mirada y olvidar todo ese ideal, pero él había amenazado a su madre. Los guardias de policía ni siquiera se dieron cuenta cuando pasó junto a ellos y les robó un sándwich de la mano a uno de ellos. Si tan solo pudiera hacer algo. Esperar. Antes, la superaban en número y estaba demasiado aterrorizada para abrocharse la chaqueta. Ahora, era libre y su corazón latía con fuerza. El chico podría atacarla en cualquier lugar. Ella no lo vería venir. Era una amenaza para ella, su familia y Lelouch. Sacó su arma y apuntó, con las manos firmes. Una vida. Estaba a punto de quitarle la vida a alguien otra vez. Esta vez, no hubo pánico. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las manos de su padre se posaron sobre sus hombros. Su voz resonó en su mente y corrigió su postura. Se lo había metido en la cabeza innumerables veces. Uno solo tiene como objetivo matar. Su dedo descansaba sobre el gatillo. Su objetivo todavía estaba a la vista. Pronto estaría entre la multitud. Si ella falló, no podía pensar en eso. Tenía una oportunidad. La pregunta era si podía quitarle la vida intencionalmente. Recordó lo aterrorizada que había estado al borde de su primer salto de altura. El agua estaba muy por debajo de ella. Pero ya había salido a la plataforma. Sus dedos de los pies estaban enroscados sobre el borde. Hacía frío. Desde el momento en que apuntó, el resultado fue inevitable. Ella había respirado profundamente y el arma retrocedió. Ella estaba cayendo. Había dado el salto. El agua se acercaba. El niño cayó al suelo. Todos se giraron, alguien gritó y los policías corrieron hacia ella. Su padre la felicitó cuando salió de la piscina. Ella no recordaba haber tocado el agua. Él le sonrió con entusiasmo, la elogió e insistió en que posara para una foto. Estaba muerto, aplastado bajo los escombros. El niño estaba muerto. La mujer estaba muerta. Shirley era una asesina. Ella se dio la vuelta y vació su estómago. Manos en la cabeza, ordenaron los oficiales. Cerró los ojos con fuerza. La rabia había desaparecido. Lo que impedía que todos se dieran cuenta del chico había desaparecido. Lo único que quedaba era un pánico ciego. Ella se quitó la chaqueta con dificultad, notando vagamente que los oficiales se gritaban francamente unos a otros y retrocedían. Necesitaba quitarse el chaleco. Hacía demasiado calor. No podía respirar. La hebilla estaba atascada. Una yegua aterrizó junto a ella y ella luchó con la hebilla. ¿Por qué no se quita? ¿Qué estaba haciendo? Lo había matado. ¿Y si tenía cómplices?
Su madre necesitaba asegurarse de que su madre estuviera a salvo. ¿Shirley Fenete?, preguntó una voz masculina profunda. Ella levantó la vista y observó la expresión sombría del caballero de uno. Les dije que no, explicó. Estoy seguro de que sí. Lelouch está muy preocupado por ti. No tienes que mentir. Él suspiró. Necesito que te sientes. Ella se sentó. No fue amable con Lulu, pero no iba a matarlo. ¿Sabes lo que llevas puesto? Ella negó con la cabeza. Trágate esto, le ordenó, metiéndole una pastilla en la boca. Estos hombres te van a ayudar a quitártelo, ¿entiendes? Es importante que mantengas la calma. Deja que te ayuden. Ella asintió. No era estúpida. Sus ojos se sentían muy pesados. Tienes que permanecer despierto. Es muy importante. Desconcertada, vio cómo el caballero se retiraba mientras un grupo de personas con trajes pesados se acercaba corriendo y le arrebataban el arma de las manos. Se sentía extrañamente tranquila. Sus extremidades se sentían flácidas. Algo en esto estaba increíblemente mal, pero ya no tenía energía para luchar. Estaba muy cansada. Oye, abre los ojos. Quédate con nosotros. Tengo una hija, ¿sabes? Es 2 años más joven que tú. Su pelo también es rojo. ¡Qué bien!, murmuró. Sir Waldstein le había dicho que mantuviera la calma. Sí, la niña es muy inteligente. Espero haber ahorrado lo suficiente para enviarla el año que viene a la Academia Ashford. Es una buena escuela, ¿sabes? Me gusta. Me alegro. ¿Me prometes que le enseñarás los alrededores? Es un poco tímida. Está bien. Lo habría hecho de todos modos. Le gustaba ayudar a los nuevos estudiantes. Hay un cable aquí. Tu lado. Clasp fue un fracaso. Tu pequeño cabrón desagradable aquí. Mala palabra, murmuró Shirley. Solo intento mantenerla tranquila. No tenemos idea de qué provocó esta situación. Y yo odiaba a Zero por todas las horas extras. Esto es una locura. Oye, Zero está pagando la matrícula de mi hija. Estoy segura de que lo haría si se lo pidieras, le dijo Shirley con sinceridad. Claro que lo haría, muchacho. Le diré que eres buena y que debería hacerlo. Está en deuda conmigo. Él mató a mi padre. Creo que es mejor que te mantengas alejado de los terroristas por ahora. A la 2, Mark. ¿Estás listo? Listo. Por la gracia del emperador, 1, 2. Vi mi vida pasar ante mis ojos. Pasando a la siguiente. A Zero no le gusta el emperador. Me lo puedo imaginar, chico. Un eufemismo, si alguna vez he oído alguno. Quiero a mi padre. Era muy bueno. Asintió y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo extraño. Siempre estuvo ahí, ayudándome. Tal vez por eso Zero odia tanto al suyo, porque lo abandonó. Sí, ¿y por qué sabes tanto sobre Zero? Porque me lo dijo. Tiene mucho miedo. No te molestes en intentar entenderlo. Sus cables están todos cruzados por la descarga y los medicamentos. No tengo idea de qué le dio. Aún no es tan extraño como ese tipo que insistió en que era Ra. Sí, lo hizo, dijo ella con petulancia. Pero él no sabe que yo lo sé. Vi su cara. Mientras el niño no se despierte. No tenemos idea de qué lo desencadena. Esto va a atormentarme en mis pesadillas durante meses si sobrevivimos. Aunque los problemas con el padre de Zero podrían darme algo de qué reírme después. Shirley frunció el ceño. No deberías reírte. Está tan asustado porque cree que su padre no lo dice en serio al nombrarlo heredero. ¿El heredero? Ah, espera. Ya lo tengo. Azul. ¿Es azul? No. Creo que tienes razón. Por la gracia del emperador, que termine. A las 2. 1, 2. Su padre se lo dijo a todo el mundo. No fue muy agradable, se quejó Shirley. Zero dijo que ahora somos el objetivo. No le creí, pero ellos me atraparon. Claro que sí. Funcionó. Espera. Acaba de decir. Niño, Zero es un 11. Parpadeó, permitiéndoles guiar sus brazos y quitarle el chaleco. El mundo estaba muy inestable. Japonés. Siempre dice eso, pero es británico. Zero no es el príncipe heredero. Odia eso, gruñó ella.
¿Quién se llevó el sol? Waldstein suspiró. Verás a la enfermera antes que al príncipe Lelouch. Señor. ¿Sí? Ella está muy drogada y dice cosas, y bueno, señor, podría causar rumores y ella no tiene idea de lo que está diciendo, por supuesto. Pero bueno, el chico sigue hablando de Zero. Ella lo ha confundido con otra persona. No, no lo hice, se quejó ella, abriendo mucho los ojos. Por eso sigues rondando. Para que no se escape y se convierta en terrorista otra vez. Siempre nos dijo que era una apuesta, lo cual también es malo. Ya veo. Bismarck la abrazó y ella se rió mientras volaba por el cielo. Era tan cálido. Tu capa es bonita. Al parecer necesito pastillas para niños, se quejó. Hablaremos de cómo demonios lograste darte cuenta de eso cuando no estás drogada. Estoy volando. Villeta abrió la puerta con cuidado y echó un vistazo a la oficina de Zero. Los demás habían insistido en que debía llevarle algo de comida. Su condescendencia la irritó. Ella era más que su sirvienta, pero para mantener intacta su tapadera, ese era el papel que tendría que desempeñar. Zero no respondió. Tenía tendencia a hacerlo. La interacción humana no le resultaba fácil. Cuando ella dejó el plato sobre la mesa, él estalló en una profunda risa. Señor, qué mente tan fascinante, tan ruidosa, tan cruel, tan llena de compasión. Zero se rió de nuevo. Lo valora tanto que se lo quitaré. Villeta se retiró de la habitación con cautela. Este Zero era realmente espeluznante. Sus carcajadas la siguieron por el pasillo. Notas. Poco a poco, los secretos se van desentrañando, y logré publicar un capítulo a tiempo, Yay. El próximo capítulo será el próximo miércoles, después de lo cual dejaré de sentirme mal por haberme tomado un descanso tan largo de este feed, y reanudaré un cronograma de actualizaciones cada 2 semanas. Si todo va bien, es decir, termino mi one shot que está empezando a salirse de control, algo que lamentablemente ocurre con demasiada frecuencia, también publicaré un one shot mañana para celebrar el día de Zero Requiem / el final de la transmisión del anime. Por último, este feed tiene una página de tropes gracias a Endergamer. Chatea conmigo en Discord. discord.gg/mfqxt. Capítulo 12. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Una manta pesada le cubría los hombros mientras soportaba la inspección despiadada de los médicos. Poco a poco, se fue dando cuenta de lo que la rodeaba y de la mirada fría y dura del caballero de uno que flotaba a su lado. Lo recordaba vagamente, solo tenía la leve impresión de que había estado allí. Impresiones, no recuerdos. Eso fue lo que compuso la última hora. Incluso ahora, no podría contarte lo que sucedió hace 5 minutos. Ella había asesinado a alguien. Su ritmo cardíaco se aceleró nuevamente ante la preocupación de los médicos que estaban cerca. Siguieron hablando y las palabras le inundaron sin sentido. Uno de ellos tenía un acento refinado y ella lo odiaba instintivamente. Ninguno de ellos se sentía seguro. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse segura. Sus compañeros de clase la habían perseguido. Uno la había engañado para que saliera y la había entregado voluntariamente a un hombre tan cruel. Finalmente, el caballero de uno se cansó de sus interminables atenciones y avanzó a grandes zancadas. Su mano rodeó su muñeca y la ayudó a ponerse de pie. Ella se estremeció. No importaba. Él servía al emperador. Nadie podía detenerlo. Mientras la arrastraban detrás de él, lejos de los gritos indignados de los médicos, se preguntó qué le sucedería ahora. A Sir Waldstein, sin duda, no le importaba a ella. No le importaban los estudiantes, ni siquiera Lelouch, a quien se suponía que debía proteger. ¿Había llegado hasta allí simplemente para morir a manos de él por ser una molestia? Pasaron por las puertas de Ashford y fueron recibidos por un enjambre de soldados. Allí, en el medio, estaba Lelouch. Estaba vivo, ileso. Él no había venido por ella, y ella estaba agradecida. Él ni siquiera lo había intentado, mientras que ella había matado por él. 2 veces. El pecho le ardía y la bilis le subía por las venas. 2 cuerpos, asesinados por su propia mano por alguien que no la miraba 2 veces. Shirley, su voz, tan cansada como solo lo era para Nunaji, atravesó la neblina distorsionada. «Estás viva».
Ella parpadeó, sin comprender cómo él estaba de pie frente a ella, mirándola a los ojos, cuando momentos antes estaba allí atrás, rodeado por los soldados. Sus cálidos brazos la envolvieron, sosteniéndola como ella lo abrazó después de que su padre murió. Por su culpa, su familia quedó destrozada y ella fue tomada como rehén, pero él se atrevió a consolarla. Ella lo había besado, los labios del asesino de su padre. Había sido un error aprovecharse de él, utilizar su compasión para su propio beneficio. Pero ¿qué decía de él el hecho de que lo aceptara cuando supo lo que había hecho? Quería alejarlo, huir de su abrazo y refugiarse en la seguridad de su habitación. Quería a su madre. Ella no se movió, absorbiendo el momento novedoso. Lelouch siempre era reservado. Rara vez tomaba la iniciativa. Tal vez ni siquiera la había pedido porque estaba petrificado. Tal vez había una razón por la que su inocente padre tuvo que morir por sus ambiciones. Tal vez. Ella nunca lo sabría a menos que encontrara el coraje para preguntar, y como se suponía que lo haría cuando invitarlo a una cita estaba más allá de sus posibilidades. Lelouch se retiró lentamente, pero su atención permaneció fija en ella. Nunca antes la había mirado así, como si ella fuera lo único que importaba en el mundo. Durante mucho tiempo ella había deseado su atención, pero ahora nada podría suceder. Fue cruel. Deberíamos ver a Rivals. Estaba muy preocupado por ti. Quiso preguntarle si a él también le pasaba, pero algo se le había atascado en la garganta. Apenas podía respirar, mucho menos hablar. Hay algo que debemos discutir primero en privado, interrumpió Sir Wallenstein. ¿No puede esperar? Shirley acaba de pasar por una terrible experiencia. Es algo que le concierne, dijo Sir Wallenstein. Voy a preparar un poco de té. Lelouch frunció el ceño y su atención hacia ella finalmente se desvaneció. Lo siento. Sin duda, él quiere informarte, pero me imagino que eso es lo último que tienes en mente en este momento. Debería enviarle un mensaje a tu madre para decirle que estás bien. Shirley asintió. Esto nunca debió haber sucedido. Lo siento. Él no prometió que nunca volvería a suceder. Dentro del aposento de Lelouch, encima de la casa club, Sir Bismarck había colocado 3 tazas de té y una caja de galletas. Ver a un militar brusco preparar el té con mano delicada la dejó atónita. Se preguntó si todavía estaría en esa habitación, atrapada en un sueño vívido. Siéntese, Alteza, ordenó Sir Wallenstein, cruzándose de brazos y mirándola con enojo. Usted también, muchacha. Lelouch resopló y acercó una silla para ella. ¿Te costaría mucho ser amable? Hasta Suzaku tiene más tacto. El tacto es una pérdida de tiempo. No cuando ella acaba de pasar por una experiencia traumática, susurró Lelouch. Si ella no es capaz de responder, hay medicamentos que pueden ayudarla. No estás derogando a Shirley. Ella se estremeció. El caballero de uno reclamaría lo que quisiera, sin importarle sus deseos. Él era el representante del emperador. Ella ni siquiera podía objetar. Lo haré, trató de decir. Las palabras se le atascaron dolorosamente en la garganta, atrapadas entre la tensión y la flema. Tosió y bebió el té con entusiasmo. Hablaré. Mira, dijo Sir Wallenstein con desdén. Toda la diversión de su rostro desapareció cuando se concentró en ella. ¿Cómo sabes lo de Zero? A su izquierda, Lelouch se sobresaltó y derramó el té sobre su regazo. No emitió ningún sonido y devolvió la taza temblorosa al platillo. ¿Por qué le preguntas eso? No me interrumpas, muchacho. Respóndeme, muchacha. Me parece que la traición es algo preocupantemente común en el área 11. Él mató a su padre, espetó Lelouch, poniéndose de pie de un salto. Le ofreció una mano. No tienes por qué escuchar esto, Shirley. Sir Wallenstein la miró con enojo. La victoria te ha vuelto insolente. Nuestro trato no cubre esto, pero es solo por consideración a eso que le estoy dando la oportunidad de explicarse en lugar de arrestarla. Siéntate. Lelouch se sentó, con sus muñecas apoyadas sobre la mesa, mientras sus dedos se curvaban lentamente hacia adentro, arrastrando el mantel con ellos. Shirley Fenete, ¿cómo te enteraste de Zero? Al mirar al caballero de uno, supo que de alguna manera él sabía lo que ella había hecho. ¿Cómo? No lo podía entender. Pasó la lengua por sus dientes, notando el fuerte sabor a polvo, demasiado persistente para ser eliminado por el té.
No podía recordar lo que pasó en esa hora por el shock o porque él le había dado algo. No soy un hombre paciente, advirtió. No lo sé, yo estaba. ¿Cómo podía siquiera empezar a explicarlo si ni ella misma lo entendía? Su mirada se desvió hacia Lelouch, que parecía tallado en piedra. No quería creerlo. ¿Creer qué? Preguntó Lelouch con voz ronca. Su ignorancia la enfureció. Que tú mataste a mi padre. Sus ojos se abrieron dramáticamente y se apartó de ella, concentrando toda su atención en su ti. Sir Waldstein suspiró. ¿Pero cómo aprendiste eso? Quería preguntarle si el emperador lo sabía, pero por supuesto que lo sabía. Al caballero de uno no le gustaba Lelouch, eso era obvio. Nunca habría ocultado ninguna información que pudiera usarse para desacreditarlo. Cuando se enteró de la verdad, fue antes del anuncio. No había tiempo para hacer preguntas ni para pedir aclaraciones. Si se demoraba más, no tenía ninguna duda de que la arrastraría a una celda oscura. Después de Narita, empezó, con la voz cargada de dolor, me pidieron que identificara a mi padre. Y, bueno. Shirley cerró los ojos con fuerza. Si tan solo la hubiera ignorado, entonces todavía estaría viva y Shirley no estaría allí, sabiendo un secreto que podría significar su muerte. Una oficial se fijó en mi cartera y me pidió hablar conmigo. Dijo, la voz le falló de nuevo y miró a Lelouch con expresión suplicante. Si tan solo. Entonces, ¿lo acusó de ser cero? Preguntó Sir Waldstein, con sus ojos acusadores enfocados en Lelouch. ¿Qué tan descuidado fuiste, muchacho? Si hubiera creído en la mentira, la exoneraría, pero Shirley negó con la cabeza. Había pecado. Tal vez ese fuera su castigo. Dijo que estaba relacionado con terroristas. No quería creerlo. Pensé que tal vez lo estaban chantajeando o que había terminado con la gente equivocada otra vez. No es la primera vez que su juego se echa a perder. La expresión de Bismarck se tornó más desaprobadora mientras miraba a Lelouch. Era la mirada de un padre exasperado que sabía que podía hacer algo mejor. Apretó los labios y luchó contra las ganas de llorar. Extrañaba el ceño desaprobador de su padre cada vez que le mostraba su examen de matemáticas. Siempre le decía que podría hacerlo mejor si estudiaba la noche anterior, porque nunca había escuchado. ¿Qué pasó después? Interrumpió Sir Waldstein. Sospechaste. Tenía miedo. Shirley se retorció la mano. No pasa nada bueno cuando los militares investigan a alguien, y tenía que ser un malentendido porque él, pensé que no lastimaría a nadie, a alguien inocente, quiero decir. A su lado, Lelouch se negaba a mirarla a los ojos y se concentraba por completo en revolver el té. No había bebido ni un solo sorbo. Quería demostrarle que estaba equivocada, murmuró Shirley. Así que seguía Lelouch. O lo intenté. Levantó la cabeza de golpe y, de repente, ella atrajo toda su atención. ¿En qué estabas pensando? Podrías haberte lastimado. ¿En qué estabas pensando? Gritó. Le dijiste al mundo que habías matado al príncipe Clovis. Todos querían tu cabeza. Si no hubieras regresado un día, ¿qué habría sido de Nunagi? ¿Qué habría sido de nosotros? Concéntrate, ordenó Sir Waldstein. Ella tragó saliva. Lo perdí en los muelles. Estuviste allí, susurró Lelouch. Pensé que lo había imaginado. El caballero blanco estaba allí y entonces, Cero se estrelló, susurró. Lo vi y. Lo siento, susurró Lelouch. Cerró los ojos con fuerza mientras las lágrimas se le escapaban. Su voz ya no era la suya. Quería matarlo, por mi padre. Tomé el arma y luego se me cayó la máscara. Así que ha guardado el secreto desde entonces, dijo Lord Waldstein. No informó de la identidad del enemigo público número 1 de Britania. Shirley se estremeció. Nunca volvería a ver a su madre, no. Traición. Había cometido traición desde el momento en que apretó el gatillo. ¿De quién era entonces la sangre? Preguntó Lelouch. La oficial, me había seguido. Te vio, no paraba de hablar de entregarte, de hacer que te ejecutaran. Las lágrimas no paraban y jadeaba entre sollozos. Shirley. Yo la maté. Gritó Shirley. Se atrevió a fingir simpatía, pero no entendía nada. Ella era la que había acabado con una vida y tenía que vivir con la culpa, no él.
Tú mataste a mi padre, pero yo maté por ti. Maté por ti. Y lo volví a hacer. Y lo odio. Lo odio. Mi padre se fue por tu culpa. Nunca lastimó a nadie. Nos consiguió entradas para la ópera. Quería que yo fuera feliz. Pero no lo soy. ¿Cómo se supone que voy a ser feliz? Te odio. Ella saboreó el dolor en sus ojos, para que finalmente él pudiera experimentar una fracción de su agonía. El sentimiento de vergüenza era asfixiante. Su silla se volcó hacia atrás y se frotó los ojos con la manga. No podía soportar ni un momento más mirar el rostro de Lelouch, esa extraña mezcla de compasión y autodesprecio. O a Sir Waldstein, que la había drogado y le había sonsacado la verdad. No la detuvieron mientras huía por la puerta hacia la habitación de Nunali. Cayó en la cama y gritó contra la almohada. ¿Quién era ella? Ya ni siquiera podía reconocerse a sí misma. Una asesina. Una amiga terrible. Alguien que había disfrutado lastimando a otra persona. Ella lo odiaba. Ella lo amaba. Por eso, ella se despreciaba a sí misma. ¿Qué se suponía que debía decirle Lelouch ante semejante confesión? Deseaba poder volver a Narita y ahorrarle dolor a Shirley. Nunca había tenido intención de lastimarla. Lo había hecho de todos modos, no una sino 3 veces. Debería, suspiró Lelouch. Debería hablar con ella. Eso no es aconsejable, dijo Bismarck. Ella es lo suficientemente inestable emocionalmente como para hacer algo de lo que se arrepienta. Ella mató por mí. Lelouch todavía intentaba asimilar eso. La dulce e inocente Shirley había acabado con una vida deliberadamente. ¿Dónde había aprendido a apuntar con un arma? Eso no significa que no te vaya a hacer daño. Terminaré su interrogatorio más tarde sin ti. Necesitamos saber quién es el oficial y comprobar si le contó a alguien sus sospechas. También está el asunto de su secuestro. Lelouch se cruzó de brazos. No voy a dejarla sola contigo. No permitiría que se la llevaran, como a Cayen. No estaba claro cómo decidiría Bismarck sobre la traición de Shirley en su defensa. Hay otro problema. Bismarck levantó una ceja. Cuando me desperté no estaba mi pistola, no había ningún cuerpo. Si estuviera viva, habría presentado un informe de sus sospechas. Los cadáveres no deambulan y Cornelia habría investigado la muerte de un oficial vestido de civil cerca de un campo de batalla. Entonces tenemos una fuga. Podrías haber tenido más cuidado con tu doble vida. Nadie hubiera creído que un chico de 17 años fuera cero. Se cruzó de brazos. Y salvo que el caballero de las ruedas apareciera de repente y asegurara la escuela, Nunari y yo podríamos haber desaparecido en cualquier momento. Qué suerte que tu padre tuvo la previsión de enviarme a buscarte en lugar de pedírselo a Cornelia, dijo Bismarck secamente. Su padre lo había desterrado. No debía saber nada de él, sin embargo, lo conocía lo suficientemente bien como para enviar al caballero de uno. Había sido C.C. quien guió sus acciones. Los militares nunca supieron que yo era cero, quieren que siga siendo así. No lo filtréis, advirtió Bismarck. El control de daño sería molesto y no os gustarían las consecuencias. Quise decir como lo supo el emperador. No fui tan obvio. Puedo entender que haya comprobado dónde desapareció su hijo exiliado, pero eso te lo tiene que decir él. Lelouch frunció el ceño, sin saber qué hacer con esa respuesta. O bien la verdad era algo en lo que aún no se podía confiar, o Bismarck era simplemente demasiado leal para revelar algo sin permiso explícito. Era demasiado pronto para decirlo, especialmente por lo mal que se había sentido Bismarck desde que regresó para ayudar en el ataque. Al principio, Lelouch lo había descartado por profesionalismo, pero incluso ahora, estás más tranquilo. Y no estás tratando de arrancarme la cabeza de un mordisco, Su Alteza. Quiero justicia, respondió Lelouch. Por el ataque, por mi madre. El hombre sonrió amargamente. Yo también, Lelouch. Ella estaba muy orgullosa cuando naciste. Te trajo con ella cuando tuvo que entrenar. Quería volver a la caballería lo antes posible, pero tampoco quería dejarte atrás. Se rió débilmente y había un dolor real en sus ojos. Las mujeres eran nuevas en la caballería en ese entonces, y algunas de las rondas no estaban muy entusiasmadas, especialmente cuando ella regresó como una mujer casada, una madre.
Ella hizo que se tragaran sus palabras. Lelouch tomó un sorbo de té frío para disculpar su silencio. Si dijera algo, el anhelo se filtraría en su voz, delatando su debilidad. Esas eran las historias de las que se había quedado aislado, que habían sido borradas de la historia. A regañadientes, tuvo que admitir que Bismarck no era un hombre hecho para el engaño. Lo veía, lo reconocía, pero siempre prefería atacar un problema con la fuerza. Su madre había sido así, lo que la convertía en una excepción en la corte. No soy como ella, susurró finalmente Lelouch. Por necesidad y por costumbre, atacó cada problema desde un costado. No, Bismarck bebió un sorbo de su té, irradiando incomodidad. Lelouch quería presionarlo para que respondiera, preguntarle por qué había abandonado su memoria como todos los demás después del asesinato. Él era el caballero del Uno. Podría haber exigido justicia. El emperador no lo habría rechazado tan fácilmente como a un pequeño príncipe advenedizo. Donde quiera que esté, está orgullosa de ti, dijo Bismarck. No te consideré un hombre religioso. Bismarck se levantó de golpe. Volveré más tarde para interrogar a Fenete. Necesito comprobar la autopsia y revisar la seguridad. Espera, ordenó Lelouch mientras el hombre abría la puerta. Milagrosamente, lo hizo. ¿Qué le pasará a Shirley? Bismarck relajó los hombros. Ella sabe demasiado. No permitiré que le hagas daño ni que te la lleves, como a Cayen. Tu amiga está bien. Sin duda está disfrutando de los simuladores superiores disponibles en Pendragon. Fenete se uniría a ella, a salvo de cualquier espía. Un rehén, querrás decir, dijo Lelouch. Fue un idiota por bajar la guardia. Bismarck puso los ojos en blanco. Ella regresaría tan pronto como el emperador tuviera tiempo para charlar un rato y hacerle entender la importancia de no volver a mencionar el asunto. En absoluto. Entonces, úsala, Bismarck alzó una ceja. Puedes hacer eso, hacer que se olvide. Podría ser. Su geas interfería con la memoria de sus breves experimentos, pero nunca antes había intentado separar parte de la vida de una persona. Ese instinto que impulsaba su geas, uno defectuoso dado el fiasco con Cayen, sugería que funcionaría. Si Lelouch dijera que no, no habría más negociaciones. Lo pensaré. Ella se quedará en la casa club hasta que yo decida. ¿Dudas? No tuviste reparos en someter la voluntad de cientos de hombres. Exactamente hasta qué punto eran conscientes de su geas. Eran mis enemigos. Por favor, los enemigos de uno siempre están cambiando. Ella podría destruirte, así que su conocimiento te convierte en su enemigo. Bismarck hizo una pausa. ¿Quieres casarte con ella? Lelouch parpadeó. Y luego otra vez. Habían estado hablando de su geas, luego de sus enemigos, ahora, matrimonio. ¿Qué? Perdón, corrigió Bismarck, irritado. Cuide sus modales, Alteza. Ya me ha oído. No lo entiendo, supongo que le agradé, pero ya la has oído. Me odia. Lelouch se encogió de hombros, odiando que la mirada incrédula del hombre pusiera en duda su inteligencia. Tampoco hay ninguna razón para casarse con ella. Dudo que quiera que le pague de esa manera. Entonces, ¿hay alguien con quien te gustaría casarte? No. Nunca pensé en el futuro. Pensé que, cuando llegara el momento, ya estaría muerta. Bismarck miró hacia arriba y sacudió la cabeza con aire cansado. Sin siquiera decir una palabra de despedida, cerró la puerta de golpe. Sus pesados pasos bajaron las escaleras. Lelouch resopló. Bastaba con recordar su infancia mediocre para cansarlo. Le incomodaba que los privilegios de la nobleza se descartaran tan fácilmente. ¿O se sentía culpable? Tal vez había encontrado otra arma contra su carcelero. Al repasar la conversación, frunció el ceño. El cambio abrupto de tema lo había desconcertado y, si no hubiera sido por el extraño comentario de CC, no le habría dado importancia. Al igual que CC, Bismarck se había referido a su madre en tiempo presente. Notas. Esta vez, un capítulo un poco más corto para abordar algunas consecuencias. Y sí, se suponía que este capítulo saldría anoche, pero me quedé dormida, jajaja. También publiqué el one shot que mencioné la última vez, aunque con varios días de retraso.
FFN está siendo un poco imbécil al permitir que la gente acceda a él, así que veremos si ese error se extiende también a este capítulo. De lo contrario, AO3 tiende a ser mucho más confiable. Chatea conmigo en Discord. discord.gg/mfqgeeks